darlos. Igual para nosotros. Ahora, asambleísta Marcela Aguiñaga decía que, pues bueno, las luchas políticas son hasta la muerte, pero que también la política es un camino de ingratitud. ¿Cómo ustedes recibieron esas palabras de Marcela Aguiñaga y qué está pasando al interior de la Revolución Ciudadana? Imposible tener ingratitud con una mujer que ha liderado uno de los procesos más importantes desde que nació la Revolución Ciudadana. Imposible tener ingratitud con la primera mujer que lidera un partido político en el Ecuador. Imposible tener ingratitud con una mujer que ha abierto camino para muchas otras mujeres que somos parte de este proceso. Muestra de ello es que tuvimos una candidata a la presidencia de la República, justamente bajo el liderazgo de Marcela Aguiñaga como presidenta de nuestra organización. Ingratitud, nunca. Agradecimiento siempre, siempre, porque creo que hoy más que nunca personas como Marcela, como Paola Pavón en Pichincha, como otras compañeras, no quiero ser ingrata, que se me escape algún nombre, han permitido romper el techo de cristal. Yo creo que hoy queda un precedente muy importante para el país, que al menos nuestra organización política se ha tomado muy en serio los liderazgos de mujeres. Acá no somos un objeto decorativo ni vamos a rellenar las listas. Hacemos política de verdad, tomándonos la política en serio, a pesar de la violencia, a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que nos ha costado a nosotras poder ser un liderazgo cierto en nuestra organización y en el país. Por eso nos atacan y por eso se generan todas estas elucubraciones innecesarias. Aprovecho esta entrevista para mandarle un gran abrazo a Marcela. Ingratitud con ella nunca. Agradecimiento infinito por todo lo que ha construido y por lo que permitió que la Revolución Ciudadana se construya en el tiempo que ella estuvo presidiendo el movimiento. Solo un dato que no es menos importante. Marcela fue elegida para ser presidenta de nuestra organización política por 2 años. Justamente coincidió la fecha que se tenía que hacer la nueva convención para cambiar a las autoridades en agosto. Agosto justamente era la fecha en la que nos encontrábamos en elecciones, entonces Marcela se prorrogó en funciones para apoyarnos en la campaña presidencial. La decisión de ella renunciar, tomando obviamente con mucho respeto la decisión que tomó, también coincide con el recambio que va a tener nuestra organización. Vamos a hacer convención para elegir nuevas autoridades, pero insisto, esto sin dejar de reconocer el liderazgo y el gran aporte que ha hecho Marcela Aguiñaga a la Revolución Ciudadana. Claro, asambleísta Cabeza, usted dice ingratitud nunca, esas son sus palabras hacia ella, pero tal vez Marcela Aguiñaga en general puede ser que no se sienta así, pero ella decía también de mucha ingratitud, ingratitud por parte de quién o quiénes. Yo sé que me va a decir, pregúnteselo a Marcela Aguiñaga, pero ¿qué ha pasado entonces al interior del movimiento? Mire, yo no voy a caer en este momento en esas elucubraciones o en el tejido finito de digamos, de esta decisión. Marcela tiene todo el derecho de tomar la decisión que a ella a bien le mantenga primero con la tranquilidad del deber cumplido. Ella es prefecta de la provincia del Guayas, una de las provincias más importantes, sin dejar de lado a las demás, pero lo que le estoy diciendo es que ella está hoy, presidiendo una prefectura muy importante para el país. Entonces, Marcela no va a dejarse de ser parte de la Revolución Ciudadana, no ha dejado de ser militante de la Revolución Ciudadana, es una decisión que para ella era necesaria en este momento. Ella va a seguir sirviendo a los ecuatorianos desde la prefectura y bueno, es insisto, respetable la decisión que ella ha tomado. No pretendo bajo ningún concepto hilar fino sobre esto por el respeto que le tengo a ella, pero el respeto que también se le tiene a todos los compañeros. Mire, en todas las casas, en todos los hogares, en todos los procesos políticos, a la interna seguramente siempre pueden existir situaciones en las cuales no todos coincidamos. Pero de lo que sí estamos seguros es que Marcela es una valiosa compañera a la cual le agradecemos porque, insisto, ha hecho camino para otras mujeres que somos parte de la Revolución Ciudadana.
Ahora, asambleísta Cabezas, cuando Luisa González reconoce la victoria de Daniel Noboa, ella pues ofreció el apoyo en la Asamblea Nacional, siempre y cuando no incluya privatizaciones o todo lo que vaya en contra al proyecto político que ustedes ofrecen al país. Pero ¿cómo usted recibió ese discurso conciliador de Luisa González, que Marcela Guiñaga como que también iría como ese proceso conciliador o esa actitud conciliadora, porque ella hoy a través de la red social X, ante las demandas de Leonidas Issa, decía pues, bueno, no se ha sentado Daniel Noboa, hay que dejarlo gobernar, ¿no? ¿Cómo usted recibió el discurso de Luisa González? Bueno, no es un discurso, es una acción de vida. Nosotros, mire, lo que pasa es que a veces la inmediatez de la información pasa tan rápido y nos olvidamos. Fue exactamente lo que pasó cuando Andrés Arauz también aceptó los resultados electorales y le dijimos al señor Guillermo Lasso que contara con nosotros para todo lo que le haga bien al país. No hay cambio de discursos ni de posiciones. La campaña terminó. Digamos, la disputa de una elección es hasta que se gane. Y bueno, Daniel ganó en buena elite. El presidente electo es hoy presidente de la República electo. Y en ese sentido, conocedores primero de que somos la primera fuerza política en el legislativo, que contamos también con conocimiento y un bagaje importante dentro de la legislatura, hemos puesto nuestras 52 curules al servicio del país, apoyar todo lo que se refiera en materia de gobernabilidad que permita al Ejecutivo, primero, poner en ejecución su plan de gobierno, porque lo que queremos es que gobierne. Él llegó con una propuesta que en este tiempo iba a mejorar las condiciones del país en materia de seguridad, de empleo, inversión. Bueno, eso es lo que se espera. Todo lo que sea positivo para el país, cuenten con nosotros. Ha sido nuestra posición democrática siempre. Nosotros no salimos a decir incendiemos Quito o hubo fraude, no. Nunca nos van a encontrar en esa posición, porque nosotros somos demócratas y sabemos que el 50% de los ecuatorianos que votó por el señor Noboa, pues obviamente merecen que él pueda implementar su plan de gobierno y gobernar. Y en eso coincido en que todavía ni siquiera se sienta el presidente electo y por ahí hay estas posiciones beligerantes. Ojalá Pachacuti, a través de la CONAIE o viceversa, hubieran tenido un candidato a la presidencia, pero no solamente no participaron en las elecciones y ahora exigen un pliego de peticiones que, insisto, son justas, porque nosotros, al menos en nuestro plan, habíamos incorporado muchas de las peticiones que ellos habían hecho, pero ahora yo creo que lo que corresponde es dejar que el presidente electo se siente y que, bueno, en la medida de las posibilidades se puede abrir un diálogo para que todos se sientan representados en su gobierno. Es mi humilde opinión. No soy parte de la CONAIE, pero ya que usted me hace la consulta sobre lo que la compañera Marcela Guiñaga expresó en su red social, creo que es lo que corresponde. Bien, estamos hablando a esta hora con Paola Cabezas, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Sigue Jorge Escobar con más preguntas. Gracias, Gaby. ¿Cómo va, Paola? Un gusto saludarla a la distancia. Un fuerte abrazo. Bienvenida al Borde de la Noche. Paola. Hola, Jorge. Un gusto. Igualmente. Hablemos de este conversatorio que tuvo la ex candidata a la presidencia, Luisa González, con los distintos dirigentes de la militancia que de hecho estuvieron allí puerta a puerta, palmo a palmo, paso a paso en esta dura campaña electoral. Y allí le pedían a Luisa González que asuma la presidencia de la Revolución Ciudadana. De hecho, González también confirmaba que en noviembre será la Asamblea Nacional. A partir de esa petición, ¿usted coincide con lo que buscan los distintos dirigentes de la militancia, que Luisa González asuma el liderazgo de la agrupación política? Bueno, nuestro estatuto establece, insisto, justamente le comentaba que
desde agosto teníamos que haber hecho ya la convención nacional del movimiento para hacer el cambio de directiva nacional, pero también hay que cambiar las estructuras provinciales, cantonales y parroquiales, porque nuestra organización política tiene estructura hasta en el nivel parroquial. Y digo esto porque, sin temor a equivocarme, esta es una gran oportunidad para el fortalecimiento de nuestra organización en todos los niveles, porque en muchos casos hay directivas que han sido, digamos, encargadas, no ha habido un proceso de elección interna, no han existido primarias, y esto obviamente va a permitir que hagamos un recambio necesario justamente luego del proceso electoral. Que si la militancia le ha pedido a Luisa que participe, pues bueno, yo creo que ha demostrado en esta elección que tiene el suficiente liderazgo para poder trabajar dentro de la organización política. Esto no implica que no hayan otros interesados o interesadas. Puede que obviamente se pueda generar una lista en apoyo a la candidatura de Luisa González y haya unidad de criterios y sea la única lista, o hayan otros compañeros que seguramente, compañeros o compañeras que estén interesados. Bueno, ahí se va a establecer el mecanismo, si es lista única, si hay otros participantes. Bueno, eso dice el estatuto y el reglamento de nuestra organización. Mientras tanto, creo que lo que se requiere en este momento es poder reconocer el trabajo de nuestra militancia en esta campaña. Si hay algo que nadie nos puede negar, es que somos una fuerza política territorial, en donde no hubo territorio que no visitáramos, que no realizáramos nuestro trabajo puerta a puerta, caminando, a pesar de que hay territorios muy complejos, sin embargo, no paramos de trabajar, y ese reconocimiento público a la militancia. Entonces, creo que también es justo, frente a todo este proceso, poder también generar un proceso de renovación de la organización que también lo necesita. Y también observar dónde hubo esa mutación electoral entre el 20 de agosto y el 15 de octubre, Paola, porque, a ver, de las 10 o hasta 12 provincias donde ganó Luisa González, hubo una migración, hubo un cambio. Por ejemplo, para el 15 de octubre, finalmente en Imbabura, en Pichincha, en Morona Santiago, en Azuay, en Cañar y en El Oro, que fueron provincias donde ustedes ganaron en primera vuelta, de pronto cambiaron de opinión para el 15 de octubre. Y lo mismo con algunos distritos, tanto de Guayaquil como de Quito. Ustedes ya hicieron ese análisis, ya pasaron por allí la lupa, han tamizado esa información como para poder determinar qué sucedió. Se ve esa evaluación. Entienda que todavía el Consejo Nacional Electoral no nos permite poder tener toda la información, porque estaban recién hace poco ya proclamando resultados y no todo está, digamos, centralizado en una base de datos. Con esa información ya vamos a poder sectorizar y tener mayor, perspectiva sobre lo que sucedió en estos sitios, como usted lo dice. Y sí, mire, Jorge, aquí hay cosas claras. Yo creo que esta también es una gran oportunidad para nosotros como organización política de plantearnos una renovación, y cuando digo renovación no solamente no pasa por los idearios o por los objetivos que tenemos como organización política progresista, humanista y de izquierda, no. Hablo que es indiscutible que ha cambiado también las formas de hacer política. Yo creo que la penetración digital hoy hace que indiscutiblemente la gente tenga hasta cierto distanciamiento con la política. Yo decía en un medio de comunicación hace unos días que un poco se tomó de manera tergiversada mi observación, pero si nos damos cuenta, los últimos 15 días u 8 días de la campaña, Daniel ya no hablaba de propuestas. Daniel se dedicó a hacer una especie de influencer, en donde entretenía, en donde daba cualquier mensaje menos político. Y eso atrajo a un electorado, sí, seguramente joven, que está distanciado de la política, que no le interesa la política, que seguramente utiliza las herramientas de las redes sociales para entretenimiento. Y bueno, tuvieron un candidato que los entretenía, con una esposa influencer, con contenidos
que los alejan de la política, pero que también los inducen a votar. ¿Que eso es bueno o no? Mira, son estrategias. Eso le permitió a Daniel sacarnos 4 puntos y ganar. Y eso también debería ser un tema que a futuro nosotros también podamos identificar. Seguramente no estuvimos como muy agudos en una estrategia digital que permita ver esos elementos, pero vuelvo y te repito, yo creo que seguimos siendo una fuerza electoral muy importante desde lo territorial. Estos cambios de comportamiento del electorado entre primera y segunda vuelta lo tenemos que analizar. Hay un elemento que yo sí lo identifiqué en territorio, y eso lo puedo decir en primera persona, porque sí encontramos un comportamiento del electorado urbano marginal y rural, sobre todo de mujeres, que no concebían que una mujer pudiera gobernar en este momento en las condiciones de inseguridad que el país tiene. Yo creo que ese fenómeno obedece también, sobre todo cuando en la ruralidad, en los sectores urbanos marginales, la presencia del hombre proveedor, del que sostiene la casa, mujeres que dependen también mucho de sus esposos, donde hay mucha violencia también y que está instaurado, y espero que esto no se malinterprete, pero que está instaurado el machismo, el patriarcado. Esto hace que en ocasiones estas taras también estén muy arraigadas en el sector, sobre todo urbano marginal y rural, que pudimos identificar ese comportamiento. Las mujeres quizás de la urbanidad, de clase media, altas, jóvenes y quizás un poco más informadas, tomaban una decisión quizás en torno a votar por una mujer para la presidencia de la República. Esa también ya es una tarea nuestra como mujeres, empezar a empoderar a nuestras mujeres rurales, a nuestras mujeres urbano-marginales, que empiecen a creer en los liderazgos de mujeres, porque sí encontramos ese comportamiento, y te lo digo yo que estuve un poco caminando y recorriendo el territorio. Sí, Paula, me quedan 2 minutos, por favor, porque ya debemos irnos a la pausa. Tú decías hace un momento que definitivamente la forma de hacer política ha cambiado, y en efecto, porque yo creo que ya el discurso pro antípodas, los clivajes, la confrontación, quizás pudo haber servido para el 2007, y de hecho le permitió ascender al poder en lo que en su momento fue Alianza País. Pero creo que el análisis también debe de ir por el lado de los últimos 2 gobiernos en el Ecuador, y que desde la argumentación discursiva de ustedes, luego de Moreno, de todo lo que pasó con la pandemia, lo mismo con Lasso, como ustedes aseguraron que Lasso no dio la cara al juicio político aprovechándose del 148, una figura que ni siquiera el líder de la Revolución Ciudadana en el ejercicio del poder se atrevió a aplicar, la terminó aplicando un gobierno de derecha, con una constitución con instrucción de izquierda, ¿no? Entonces, al final, allí no solamente es cuestión de las formas de la política, sino también quizás de la selección de la figura que debe de pararse en las tarimas de la lista 5. Miren, yo voy a hacer 2 análisis y creo que nosotros como organización política hicimos lo que corresponde. Yo a veces te toca lidiar con esto de que, bueno, es que la Revolución Ciudadana solo cimenta su liderazgo en Correa, y cuando decidimos optar por un nuevo cuadro, que los tenemos, dicen no, es que como Correa no estuvo, no les alcanzó. Entonces, yo creo, Jorge, que también es justo reconocer que nosotros también estamos haciendo un ejercicio interesante de renovación. Luisa representa eso, muchos de nosotros representamos eso. Entonces, no creo que sea justo no reconocer que en esta lista electoral, sí, reconociendo el liderazgo del presidente Rafael Correa, quisimos también dar otra mirada o, digamos, apostar a un liderazgo de una mujer, que creo que en este momento es importante y fundamental, sobre todo cuando les digo que Luisa abre un importante camino, ha roto el techo de cristal para muchas mujeres, indistintamente si son de izquierda, de derecha. Las mujeres en este país tenemos que ponernos de acuerdo para hacer política y que se nos respete sin violencia. Sin embargo, yo sí creo que cuando se pierden las elecciones, pierden los candidatos y pierde el partido. Sí, esto no es tampoco de decir lo contrario. Ganó Daniel Noboa, ganó en buena elite, por eso estamos reconociendo su triunfo y entendiendo que en este
momento en donde hay un 50% del electorado que votó por él y otro 50% que votó por nosotros, tenemos que llegar a algún punto común porque el país se desangra, el país no aguanta más polarización. No se puede gobernar con el retrovisor ni seguir utilizando a la justicia como una herramienta de persecución a los adversarios. Yo creo que hay que parar de lado y lado, porque si estamos nosotros dando muestras de querer encauzar de manera democrática el desarrollo político, económico, de seguridad de este país, yo creo que uno que lo mínimo que espera, con el conocimiento que tiene el presidente electo, habiendo pasado por la Asamblea Nacional y sabiendo lo importante y fundamental que son los pesos y contrapesos, sobre todo de la función legislativa, aspiramos que sencillamente lleguemos a puntos comunes y que gane el Ecuador, que gane el país. Ojalá que gane la gobernabilidad, Paola. Era Paola Cabezas, asambleísta, sí, que en este caso va por su segundo periodo, luego de la disolución de la Asamblea, y que... Fue mi segundo periodo, primer periodo, y este es continuidad del anterior periodo. Claro, es continuidad, y en la práctica, bueno, en el caso de la presidencia hubo un criterio de la Corte Constitucional que al ser un proceso extraordinario no cuenta como un periodo ordinario. Pero bueno, en todo caso agradecemos a Paola Cabezas, quien ha dado sus criterios en torno a lo que pasa al interior de la Revolución Ciudadana. Un fuerte abrazo, Paola, buenas noches. Un abrazo, Jorge, gracias. Igual, pausa comercial. Pausa y volvemos.